Estimadas amigas y amigos, bienvenidos a una nueva entrega de Presente y Futuro a través de Visión Democracia TV, tu canal YouTube. Hoy vamos a tratar el tema de la represión contra los dirigentes sindicales petroleros, represión contra los petroleros. Los petroleros están exigiendo la restitución de la asistencia médica para trabajadores activos, jubilados, familiares y sobrevivientes. Están planteando la devolución del Fondo de Pensiones y Jubilaciones que han sido saqueados por unos malhechores desde hace varios años en PDVSA. Están solicitando que se les paguen los intereses retrasados, los pagos pendientes que no se han cumplido. Están solicitando un salario justo. Los trabajadores petroleros realizan una actividad económica de orden estratégico. Su salario debe ser acorde con lo que es la industria petrolera en el mundo y no salarios miserables y de hambre como los que están llevando. Están exigiendo entonces salarios justos y pensiones dignas. Están solicitando el incremento de la tarjeta electrónica de alimentación, la TEA, porque con los actuales montos compran 1 kilo de arroz y un paquete de harina pan. Eso no le alcanza a nadie para comer. Los trabajadores petroleros, después de haber sido bien remunerados en el pasado, hoy lo que reciben son asignaciones económicas de hambre realmente. Están solicitando los petroleros la reactivación de los comedores en las áreas. No hay comedores en PDVSA actualmente. Lo que están planteando entonces los trabajadores petroleros no es ninguna alta exigencia que vaya más allá de lo razonable y de lo que significan sus propios derechos. Lo digo con propiedad. Yo soy hijo de un trabajador petrolero, hermano de un trabajador petrolero y esposo de una trabajadora petrolera, de manera que conozco la industria desde niño. Y no están planteando los petroleros nada que no signifique el cumplimiento de la contratación colectiva, el cumplimiento de derechos adquiridos de los trabajadores que hoy son vulnerados por la mala administración de una industria que está quebrada, como es el caso de PDVSA. Los petroleros rechazan, al igual que nosotros enérgicamente, la criminalización y judicialización de la protesta. No es posible que a un trabajador por reclamar sus derechos se le ponga preso, se le siembren falsas evidencias, se creen falsos positivos, se les persiga, se les hostigue y hasta los pongan presos. Si alguien tiene derecho a reclamar con justicia y a levantar la voz, son los trabajadores petroleros del país, sobre todo en un país que durante muchos años ha sido un país monoproductor, que ha vivido fundamentalmente su economía, ha dependido de la industria petrolera. Los petroleros decidieron tomar la calle y tienen razón, y la sociedad venezolana debe apoyarlos en sus reclamaciones. En los últimos 4 meses, los trabajadores petroleros han realizado más de 32 protestas en el país y tienen la justificación de todos los antecedentes que antes señalé. La respuesta del régimen, como siempre, la arbitrariedad, la fuerza, el ejercicio de la tiranía, poniendo presos a dirigentes y a técnicos y a trabajadores de la industria. Han sido detenidos Guillermo Zárraga, Bartolo Guerra, Gil Mujica, Marco Sabariego, Franklin Guzcán de Benalún, de CBG Benalún, y el caso de Eudy Girot, a quien acaban de acusar nada más y nada menos que de terrorismo. ¿Y cuáles son los actos terroristas de Eudy Girot?
Petroleros de Venezuela, Eudis Girot, aseguró que todo el centro refinador de petróleos de Venezuela se encuentra paralizado. Informó que desde el lunes 14 de septiembre están detenidas las operaciones en la refinería El Palito, ubicada en el estado Carabobo, debido a problemas estructurales y técnicos. El complejo refinador Paraguaná, constituido por dos refinerías, la refinería de Amuay y la refinería Cardón. Esas refinerías hoy están totalmente paralizadas, lamentablemente paralizadas, a pesar de que la refinería de Cardón venía produciendo 27.000 barriles de gasolina de manera segura, que representaban cerca de 800.000 barriles de gasolina al mes, pero por una decisión de la Junta Directiva de PDVSA, entonces dieron la orden de forzar la planta para llevar la producción a 50.000 barriles. Eso produjo un diferencial de temperatura que dañó el reactor interno de la planta y esa refinería hoy entonces está fuera de servicio por 45 días y no se producen los 27.000 barriles que veníamos produciendo de manera segura. El dirigente gremial explicó que esta refinería, situada en Puerto Cabello, no cuenta con los servicios industriales para generar los procesos de electricidad, vapor y demás procesos que permitan un óptimo funcionamiento. Estos problemas, generados por la corrupción y el descuido de la dictadura en la industria petrolera, generan desabastecimiento de gasolina en todo el país. Los actos terroristas es monitorear el tema de la gasolina, tanto de la producción interna, mínima por cierto, como de el combustible importado que ha llegado y mucho de ello desviado hacia Cuba y desviado hacia otros países. Están acusando a Eudis Girot de terrorista porque ha denunciado corrupción en PDVSA. Bueno, pero es que PDVSA es un malandraje total. Tendrán que ponernos presos a todos los venezolanos, porque a cualquier venezolano que tú le preguntes por PDVSA te va a decir que eso es una cueva de malhechores lo que ha administrado esa industria. En un país con institucionalidad, Eudis Girot habría sido citado al Ministerio Público para que ampliara su denuncia, la ratificara, presentara los elementos que tiene y el Ministerio Público, en lugar de poner preso al denunciante, estaría investigando los hechos. Eso es lo que pasa en un país normal, en un país donde hay Estado de Derecho, en un país civilizado, en un país donde la justicia funcione y no la llamada por teléfono a un fiscal o a un juez para decirle hay que ponerlo preso y hay que imputarle terrorismo. Ya voy a decir lo que le imputan a todo el que ponen preso aquí. Aquí a todo el que ponen preso por razones políticas o por motivaciones políticas del régimen, le encasquetan, como diría mi abuela, asociación para delinquir. Acusar a un dirigente sindical de terrorista es una verdadera aberración y una verdadera vergüenza. Yo no sé, Nicolás Maduro, si a ti no te da pena que fuiste dirigente sindical en alguna época, que los dirigentes sindicales se han tratado de esa manera. Yo no sé, Nicolás Maduro, si a ti no te da pena perseguir a parlamentarios cuando tú fuiste parlamentario. De verdad, hay cosas que son inaceptables. Hace poco colocaron en libertad a 4 buzos de la costa oriental del lago que estaban presos por denunciar contaminación en el lago de Maracaibo. Bueno, pero es que la contaminación del lago de Maracaibo la conoce el mundo entero. Esa es una razón para poner presos unos buzos. La contaminación del lago de Maracaibo la conocen hasta los bagres, que en algo coinciden con los voceros del régimen cuando hablan de comer y no comer. En eso coinciden, en el razonamiento, y coinciden en que ambos comen lo de su preferencia. El monto que se robaron del Fondo de Pensiones y Jubilaciones sobrepasa los 5.000 millones de dólares. Y en la medida en que uno investiga a toda esa pandilla de ladrones que se robó los dineros de los trabajadores petroleros, el Fondo de Pensiones y Jubilaciones, se encuentra con ingratas sorpresas. ¿Sabían ustedes que una parte de ese dinero, de esos 5.000 millones de dólares, se quedó en un casino de Las Vegas? Pues, aunque parezca
Como decía aquella vieja columna, aunque usted no lo crea, es cierto. Vamos a la pausa para escuchar la opinión de líderes sobre la situación de represión a los trabajadores petroleros. Estamos tratando el tema de la represión contra los petroleros, la persecución, las detenciones, las acusaciones infundadas contra dirigentes petroleros y trabajadores petroleros de todo el país, por solo hacer ejercicio de su opinión. Vamos con la opinión del diputado Juan Pablo García, diputado del estado Monagas, una región petrolera importante de Venezuela. En Venezuela no existe derecho sindical. En Venezuela los sindicalistas son objetos de represión, persecución, encarcelamientos y hasta asesinatos. Hoy el movimiento sindical es nulo en Venezuela, precisamente por lo que les describí. Cuando tratan de levantar su voz, son objeto de la más terrible persecución. Y así es el caso de Rubén González, secretario general del Sindicato de Trabajadores de las Empresas de la Ferrominera del Orinoco, pero también el caso emblemático de Carlos Chino Navarro, presidente de la Central de Trabajadores ASI, afiliado a la Central Sindical en las Américas. Se propuso el régimen destruir el movimiento sindical, destruir los derechos de los trabajadores a asociarse al sindicato, porque saben que son una piedra en el zapato, saben que el movimiento obrero en cualquier momento pudiera revertir el régimen totalitario, tiránico que se encuentra en Venezuela. Por eso el llamado es a la comunidad internacional y a la conciencia del ciudadano, que solo con la fuerza internacional y con la fuerza del ciudadano podremos lograr la libertad de Venezuela y que se restablezcan también el derecho a asociarse en sindicato, el derecho de los obreros a tener un sindicalismo fuerte, porque solo con un sindicalismo fuerte podremos reivindicar los derechos de los trabajadores. Dios bendiga y proteja a aquellos sindicalistas que hoy todavía en la clandestinidad, en sus estados, luchan, resisten, porque sé que pronto vamos a lograr la libertad de todos los venezolanos. En mi estado Monagas, el sindicalismo es nulo porque cuando tratan de salir a defender los derechos de los trabajadores son objetos de persecución, de encarcelamiento, de amenazas y hasta de asesinato. Por eso, hermanos, mi llamado es a seguir resistiendo, a seguir combatiendo hasta lograr la libertad de todos los venezolanos. Veamos la opinión de un líder sindical zuliano, el dirigente sindical Carlos Petit, secretario general de FETRA Zulia, un hombre constante, valiente, una voz aguerrida. Nuestro más contundente rechazo a la acción de represión del régimen en contra de los trabajadores petroleros, donde hay persecución, acoso y detenciones de los líderes sindicales petroleros. Eso es terrorismo laboral, para que los líderes petroleros no denuncien el estado de deterioro y la destrucción de la empresa ni la pérdida de los beneficios contractuales de los trabajadores. Hoy los trabajadores petroleros con este régimen están en las peores condiciones de la historia petrolera venezolana.
Hoy el valor del salario del trabajador petrolero es de hambre. El régimen, sin importarle la vida del trabajador ni de su calidad de vida, los tiene en total abandono de asistencia médica. A los jubilados de la empresa les robó el fondo de ahorro y ahora no quieren que reclamen por sus ahorros. Las empresas petroleras se manejan con una rebatiña de antivalores donde su destino final será la destrucción total. Les habló Carlos Petit, secretario general de FETRA Zulia. Veamos la opinión de Eddie Piña, dirigente sindical petrolero del estado Zulia. Sí, la dirigencia sindical, los trabajadores petroleros, estamos en la calle asumiendo nuestra posición por la defensa de nuestros derechos laborales, derechos que se han perdido en el camino de este proceso revolucionario. Ha sido fatal para los trabajadores, han perdido beneficios como el sistema de jubilación, de pensiones, el sistema de salud, de asistencia médica, eso ya no existe. Lo que es el pago de alimentación, los salarios desaparecieron como figura laboral. El salario existe conceptualmente, desde el punto de vista etimológico, pero el salario como tal desapareció para los trabajadores. Nos han bonificado el salario y los trabajadores pues viven en la miseria realmente. Estamos en la calle protestando porque el régimen también, como consecuencia de nuestra protesta, ha venido deteniendo, tiene preso una buena cantidad de trabajadores, nuestros compañeros en la costa oriental del lago, y ahí la estamos asumiendo en todo el país, en Anzoátegui, en Caracas, donde haya la presencia en Falcón, la presencia de la protesta general de los trabajadores, tanto del sector petrolero como del resto de los trabajadores de la sociedad venezolana, que estamos realmente contra la espada y el fusil del régimen, que ha tratado de liquidarnos definitivamente todos estos derechos. Por eso es que estamos asumiendo nuestra posición firme de protesta general contra el régimen, que este régimen realmente ha sido antiobrero. Este régimen que dirige Nicolás Maduro ha sido fatal para los trabajadores. Nos tiene bajo la miseria, el hambre y el dolor. Veamos la opinión de Edison Hernández, secretario sindical de Alianza Bravo Pueblo en el estado Anzoátegui. Llegó diciembre y los trabajadores la tenemos difícil en estos días. Es poco lo que podemos hacer para llevar el pan a la mesa y casi nada para llevar una yaca a la familia. Por eso pienso como venezolano que hay injustamente personas inocentes tras las rejas. Y en este caso me refiero a los presos políticos, a civiles y militares. Pero en este día quiero referirme a los trabajadores de Anzoátegui, al compañero Eudy Giró y Bartolo Guerra, que son dirigentes sindicales de la industria petrolera, que su único pecado fue reclamar los derechos de los trabajadores. Y hoy injustamente el gobierno de Nicolás Maduro lo tiene tras la reja. Esto es una prueba más de que este gobierno lo que busca es discriminar, desangrar y encarcelar a la clase trabajadora de este país. Por eso de la Secretaría General de ABP en el estado de Anzoátegui exigimos la liberación de estos compañeros y de todos los presos políticos. Ya basta ya de que inocentes estén tras de una reja, condenando a su familia.
estamos tratando el tema de la persecución contra los petroleros. Realmente esto solo ocurre en un país donde no hay institucionalidad, en un país donde la tiranía ejerce la fuerza para pisotear los derechos de los trabajadores y de la sociedad en su conjunto. Exigimos la libertad para los dirigentes sindicales presos y para los trabajadores petroleros que están presos. Queremos hacerle un llamado a los dirigentes del movimiento sindical petrolero y también del movimiento sindical en general. Es fundamental la unidad del movimiento sindical para enfrentar el gorilismo fascista del régimen. No pueden caer en la trampa de permitir que los dividan, porque las concentraciones de los trabajadores petroleros, yo las he monitoreado bastante bien en los últimos meses, tienen la característica de que allí hay gente de todas las tendencias y de todos los orígenes políticos, es decir, una gran masa conformada por la diversidad, lo cual constituye un rico elemento de la lucha. Entre más diversa es la protesta, más universal es ella y mayor fuerza adquiere. Es necesario entonces derrotar la intriga oficialista que intenta sembrar en los petroleros diferencias donde no existen y ahondar diferencias donde ya existen, porque ciertamente el movimiento de los trabajadores petroleros hay diferentes orígenes y el conflicto petrolero pasado generó roces en muchos de ellos que hoy día en las calles y en la unidad de la lucha muchas de ellas se han superado, pero el régimen lo sabe y manipula con eso por aquello de divide y reinarás. No se puede permitir este tipo de situaciones. Por eso cuando algún dirigente me dice que ha tenido diferencias con alguno de los presos, lo que tengo que decirle es, hoy es Eudy Girot, hoy es aquel, ayer fueron los buzos, mañana puede ser tú, el próximo preso del régimen. Es necesario establecer con mucha claridad la necesidad de colocar en la balanza qué es más importante, las diferencias políticas ocurridas en el pasado, en medio de circunstancias complejas, o lo estratégico, que son los derechos laborales, que son los derechos sindicales, que es el derecho a la protesta. Coloquemos eso en la balanza cuando hagamos el análisis. Necesitamos la unidad del movimiento sindical para enfrentar el fascismo, para enfrentar el gorilismo, para enfrentar la tiranía. Es necesario avanzar, es necesario levantar la voz en solidaridad activa con los presos, como hicieron los compañeros dirigentes sindicales petroleros de la costa oriental del lago cuando pusieron presos a los buzos. No los dejaron solos, no los abandonaron y tuvieron que liberar a los buzos. Es necesario promover la solidaridad con los trabajadores petroleros desde el resto de la sociedad. Los trabajadores petroleros son los protagonistas de la recuperación de lo que será la industria petrolera en el futuro, por supuesto en una interacción con una gerencia honesta, transparente, preparada, capaz de realizar alianzas estratégicas con capital nacional y extranjero para colocar la explotación petrolera y la explotación de sus derivados. El desarrollo de la industria necesita de un conjunto de alianzas, pero sin los trabajadores no es posible hacerlo.
Es necesario elevar ante los organismos internacionales, ante la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, las denuncias sobre las violaciones contractuales, sobre la forma en que el régimen pisotea los derechos laborales y también el ejercicio de la libertad sindical. La recuperación de los derechos laborales y sindicales es una conquista democrática y en la medida en que los trabajadores que han hecho 30 y tantas protestas en los últimos meses, y no sé cuánto será el balance en todo el año, pero son muchísimas y requieren nuestro apoyo, nuestra solidaridad y la solidaridad y el acompañamiento de toda la sociedad venezolana, han ido creando conciencia de que el problema de fondo no es solo lo reivindicativo, que también está envuelto un problema de derecho y de justicia, está envuelto un problema de la libertad, está envuelto el problema de la democracia y finalmente los trabajadores petroleros serán puntales fundamentales en el cese de la usurpación y en crear un gobierno de transición hacia la recuperación de las libertades democráticas para que Venezuela vuelva a ser un país civilizado. Hasta la próxima, amigos.